Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la participación del reverendo Fidel Lorenzo. Este programa yo lo voy a cambiar del target. Lo voy a poner cristiano. Lo iba a poner de farándula, pero no, cristiano. Porque o interreligioso. por lo menos hay más respeto hacia uno. Aquí uno se pone a hablar sin insultar a nadie y decir las cosas que uno piensa para un mejor país. Y gente que debería ser los principales aliados cuando encuentran personas como uno, se convierten en los principales enemigos. Pero bien, esas son cosas que pasan. Y me place presentarles al reverendo Lorenzo Merán. Fidel, bienvenido al espacio. ¿Cómo está usted? Gracias, Willy. Para mí es un honor siempre no arriesgarme a venir aquí a este espacio. Arriesgarse. Sí, Cada vez que usted viene aquí hay un problema. ¿Qué cosa? Bueno, Cuando no es con sus colegas evangélicos, es que alguien del gobierno se molesta con usted, pero entonces el que la pago soy yo porque usted se va y se olvidan de usted y como yo estoy aquí todos los días, entonces tengo toma problemas. retaliación con usted. Pero bueno, yo voy a escribir una carta y voy a hablar de eso mañana, porque ya hay que escribir cartas para garantizar la vida aquí, pero vaya. Sí. Usted escribió un tuit pre-carnaval y yo me hice eco de ese tuit. Parece, mire, la página de YouTube no me funciona. Cuénteme de los brujos de San Juan, de la posición de la dirección de prensa de la presidencia. ¿Cómo usted analiza todo ese proceso de proyección de cosas negativas? Porque a mí no me vengan con que eso es positivo, de cosas negativas para la sociedad dominicana. Bueno, yo creo que me parece a mí que el director de prensa de la presidencia o lo hace intencional, no sé cuál es el objetivo. Si o lo hace intencional o le dan una orden. O le dan una orden. Sí. Pero a mí me extraña, o sea, porque está bien que tú exaltes el carnaval, porque ya es una tradición, una fiesta, pero dedicar un espacio oficial de la presidencia para promover la brujería como parte cultural, ya ahí es otra cosa. Y yo quiero señalar que si alguna identidad tiene el pueblo dominicano es la identidad cristiana, ninguna otra. Cuando usted mira la Constitución, en el preámbulo de la Constitución explica claramente que los símbolos patrios, como el escudo, los elementos que tiene son elementos cristianos. Bueno, la única bandera que tiene un escudo con una Biblia en el centro, Juan 8:32, es la dominicana. La única en el mundo. Sí. Pero también que tiene a Dios como un valor fundamental. Dios, patria y libertad. Exactamente. Entonces, o sea, esa es nuestra identidad, porque eso es lo que nos identifica, que de hecho muchos quisieran sacar esa identidad del pueblo dominicano, sacar a Dios y sacar a la Biblia. Por eso hemos dicho siempre que para ser patriota hay que ser cristiano. Y no se puede ser cristiano sin ser patriota. Perdón, usted en vio este país. El obispo de la provincia Peravia y demás, Víctor Masalle, aquí el lunes, hizo unas definiciones de eso que yo le digo a la gente del gobierno y principalmente al presidente Medina, que observe eso. Eso es para ayudarle a él, a su espíritu. ¿Usted la vio? Vi parte de la entrevista con Víctor Masalle, obviamente me identifico con su planteamiento, aunque usted lo llevó un poco forzado también. No, pero para que aclare. Bueno, pero a veces la gente no quiere aclarar. No, pero el obispo Masalle saca de abajo y la suelta. No, Víctor sí. no tiene miedo Sí. y manifiesta lo que él cree, lo que él entiende que son sus valores y sus principios, que yo igual lo pondero también. Déjeme sacarle Pérez, usted retoma ahí, pero yo solamente veo al padre Masalle y al reverendo Lorenzo
en esa cruzada, si se puede llamar, porque son 200.000 sectas evangélicas y nadie dice nada de ese tipo de situaciones, donde el gobierno, porque si lo dice el director de prensa, es el gobierno, si lo dice el presidente, que no lo ha dicho, pero si es el gobierno, si lo dice cualquier funcionario del Palacio Nacional o representante del gobierno, habla a nombre del gobierno dominicano, exaltando cosas negativas. Entonces, a usted y al padre Masalles lo veo en eso. Después la Iglesia Católica, como en los demás evangélicos, como que todo el mundo está mirando por otro lado, como yo no me voy a meter en eso. ¿Cómo usted valora todo eso? Mire, en otra ocasión que tuvimos que confrontar al director de prensa de la presidencia fue cuando igual utilizó la cuenta de la presidencia para defender el aborto. ¿Te recuerda Sí, aquella ocasión? sí. O sea, y se inventó unos spots de sensibilización bastante fuerte que uno se pregunta si respondía a una instrucción del presidente, porque el presidente tampoco nunca dijo nada, ni lo desautorizó, aún sabiendo la fuerte oposición que había de la iglesia en cuanto a ese tema, tomó partido, ideológicamente hablando, respondiendo a sus intereses. Ahora, cuando lo hace en términos de la defensa y la promoción de la brujería, yo no creo que Roberto sea brujo, ni le interese eso. Porque No. el tipo es ateo. ¿Él es ateo? Sí, es un ateo. Ah. Y el ateo, o sea, no cree en Dios, pero tampoco cree en la brujería. Entonces, no sé si responde a un interés de capitalizar políticamente esas expresiones, ¿no? De brujería o de hechicería o de ocultismo que lo practican muchos dominicanos. Ahora, el utilizar la página oficial de la presidencia para ese tipo de promoción y divulgación no creo que le haga bien al gobierno de Danilo Medina, y mucho más cuando él se ha vendido como un presidente cristiano, hijo de don Juan Medina, diácono de la Iglesia Evangélica Menonita, el Buen Pastor de la 17 con Albert Thomas, y sus hermanas cristianas, y su papá, su mamá también murió en el Evangelio. O sea, no hay ninguna herencia ni ninguna conexión con la brujería. Entonces no entiendo a qué responde esa actitud del director de prensa. ¿Del director de prensa o del presidente? Porque usted está hablando del papá y la mamá y entonces... Por eso, porque si él tendría alguna herencia religiosa, debería responder a lo que le enseñaron sus padres, pero la brujería no tiene nada que ver con eso, no coincide. Entonces, ahí deja mucho que desear. ¿Quién deja mucho que El decir? presidente de la República. Sí, sí. Porque no está Él claro. deja mucho que decir en muchas cosas. Sí, pero en este punto particular no está claro. Porque, oye, tú tienes que tener identidad y defender tu identidad. Y él no la tiene. En términos, O tiene una identidad desconocida. con ese Para usted. tipo de promoción nos hace dudar de su identidad. Usted escribió en religiosa. Twitter, un Twitter fue o en Instagram, que yo no veo bien de aquí. En ambas cosas, sí, es que ya ahora El eso está Espíritu todo Santo no conectado. guarda ninguna relación con la brujería. ¿A quién usted le escribió eso? Al Palacio. ¿Al Palacio? Sí, porque A todos los que están en el Palacio. están tratando de vendernos el tema de la brujería como un aspecto Como algo bueno, meramente novedoso, cultural. turístico, cultural. Pero uno que está en el mundo espiritual, uno sabe que las culturas están permeadas de elementos satánicos que se venden como buenos, pero que hacen daño a la nación, traen maldición. Y el mensaje es negativo. Obviamente es negativo, porque tanto se repite que la gente puede llegar a pensar que ya eso es un acto natural, normal, y que hay que soportarlo o tolerarlo como bueno y válido. Usted recorre el país normalmente, ¿verdad? Así Y es. si usted tuviera que valorar los cristianos y no, los cristianos y los diabólicos, o los que siguen satanería, brujería, como se le quiera denominar, o satanismo, en porcentajes, ¿cómo usted determinaría eso? ¿Qué porcentaje del pueblo dominicano, aunque no sea practicante, cree que Cristo es su Salvador, que Dios es el norte del individuo?
y el fin de todos. Sí, yo creo que mucho más de un 80% de la población dominicana. 85, 90. Más o menos 87%. Un 87%. Sí, de la población se confiesa cristiano, Sí, católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, adventista, sí. dentro de esas denominaciones. Y usted no. O sea que, pero el otro porcentaje, no todos creen en esos asuntos. porque ahí hay ateos, Ahí hay ateos, Usted hay- no metió a los musulmanes, que hay unas cuantas iglesias aquí. los ¿verdad? islámicos tampoco no creen en eso. Sí. O sea que hay un grupo bastante amplio que no cree en ¿Usted eso. diría que el grupo adorador del lado oscuro de la vida es un 2%? ¿Un 1%? No llega a un 2%. ¿Un 1% o menos? Es menos de un 1%. Y en este país no es tan organizado Pero tampoco. están escondidos, ¿verdad? Muy Se- escondidos, no, sí. no aparecen ahí, porque una de las máximas, ¿quién fue que dijo que el primer éxito del diablo fue decirle hacerle creer a la gente que que no no existe? existe? ¿Quién Sí. fue? Eso no fue Danilo. No recuerdo ahora quién fue, pero alguien bien famoso a nivel internacional que planteó esa hipótesis. Yo oí a Facundo Cabral una vez, pero no creo que eso sea. No es de Facundo, No. no. Facundo se inspiraba mucho en esos temas espirituales, que Sí. de hecho él era muy espiritual, obviamente un hombre práctico, no religioso, Sí. pero que Argentino. argentino. Eso es como los sanjuaneros. Sí, los argentinos son únicos, ¿no? Como los sanjuaneros. Pero a mí me encanta Facundo Cabral. Usted Me- es sanjuanero, me gusta. Soy matero. Eso es lo mismo. Bueno, más o menos. Sí, más o menos son Sí. hermanos. Sí, sí. Y Facundo Cabral apelaba mucho a la espiritualidad del ser humano, pero una espiritualidad práctica, Mm. no religiosa. Entonces, para yo evitarme más problemas y cerrar ya con la espiritualidad, el esoterismo, Sí. ¿qué usted le recomienda a Palacio? Yo creo que Palacio debe utilizar la página oficial para asuntos importantes y no para asuntos ideológicos o de interés personal y particular. Para asuntos positivos, no para asuntos Asunto negativos. positivo, que obviamente que se enfoque no en levantar la identidad cultural y si quieren también religiosa del pueblo dominicano, pero no para tratar de imponer manifestaciones que no son del agrado de la mayoría, ni le interesa a la mayoría, en la que se debe sustentar el fundamento espiritual Sí. de la nación. ¿Y usted qué le recomendaría a sus hermanos evangélicos que están calladitos, que miran para otro lado? Y a una parte importante de la Iglesia Católica, empezando por el arzobispo de Santo Domingo, que no dice esta boca no es mía o es mía, sino para decir que entra en todo. Bueno, yo creo que eso también igual habla mucho de nuestra identidad. Si yo soy cristiano y tengo mis valores claramente establecidos, no estoy en la expectativa de un estado de bienestar temporal que puede afectar obviamente mi convicción, porque hay mucha gente que se tranza, que negocia sus Por dinero, convicciones ¿verdad? por pesetas, Sí. porque piensa que si se manifiesta o dice algo le puede caer mal al patrón, ¿no? Al que le señor. paga, al que Sí, le da sí, los sí. cuartos, las prebendas. o la Exactamente. cosa. Entonces, ellos dejan pasar la más que se puedan. Y a los empresarios, ¿qué usted le dice? Porque también los empresarios van a misa o van a sus cultos y demás, y todo muy bien, pero cuando tienen que hacer negocio con el diablo lo hacen también y no le dan mente. ¿Qué usted le dice? Bueno, los empresarios obviamente deberían ser igual, más abiertos a ese pueblo que consume su producto. Y si respetan eso, obviamente que también deben considerar respetar los valores y la identidad de sus clientes, que somos el pueblo, la mayoría del pueblo. Entonces Una usted- vez se transan con esos intereses que son minoritarios, están irrespetando y pueden poner en juego también sus ingresos, pienso yo. Bueno, cerramos el tema del pájaro malo. Así es que le dice. Que allá, como allá pegue, aquí no llegue. Sí, que se quede por ahí, por donde está. Sí, sí, sí. ¿A dónde que está? Bueno, está dando vuelta en todos lados. Capitaleño ahora. Ay, caramba, solamente aquí, hecho en América, o hecho en República En Dominicana. República Dominicana, sí. Cerramos eso y no hablamos más de eso. Tengo que salir huyendo a leer la Biblia, no me vayan a echar una vaina antes Sí, de llegar. un guagua.
pero no, pero usted me protege. Ya Massalle me está curando. No, ya usted está bajo buena cobertura. Sí. Vamos a ver. Vamos a hablar de político, chico. ¿Qué le pareció el discurso del presidente del 27? Bueno, Willy, No sería. yo escuché un poquito y pensé que estaba en Noruega. ¿En Noruega? Sí, usted ya conoce bien esa región. Sí, la cantidad de salmón que se come allí. Sí, y lo preparan sí, como de 200 formas. Yo era muy amigo de un cónsul noruego en Hamburgo. Y una vez me invitó a su casa que tenía una recepción. Y mire que a veces el salmón es soso, que hay Sí, que es meterle como, una sí, salsita, a una ver cosa. si No, no pero queda muy lo seco, hacían sí. hasta con palma de coco, así, a Con la palmito. brasa, así, exquisito. Yo me comí como 200 pedacitos de eso. O sea, ya usted se comió todo el salmón que usted necesita. No, sí. ¿Pero qué le pareció? Noruega, ¿qué le pareció? Me parece que es muy buen discurso en términos de lo fantasioso. O sea, los técnicos que trabajaron en el discurso hay que pagarle bien. Ujú. Porque lograr articular un discurso donde no se le escape nada de la propaganda, la publicidad, de lo mágico, lo ideal, obviamente que políticamente eso tiene un costo. Aunque un paréntesis, hoy tuvo un amigo mío que traducir lo que dijo el presidente, parece que no lo entendieron, y entonces, no, lo que él Pero, quiso decir no, fue bueno, esto, pero que el esto. propósito es precisamente ese, que no lo entienda. Nadie entendió eso, Y es que no le interesa que lo entienda tampoco. pero técnicamente un tiro. Hay algunos que han dicho que si calculamos las personas que han sacado de la pobreza en los últimos 20 años, más de 20 millones. Más de 20 millones han salido de la pobreza. Sí. Entonces, yo no entiendo. Los organismos internacionales deberían hacer un estudio serio para determinar exactamente. Es decir, el hindú ese que sacó muchísima gente con ese tipo de políticas que se utilizan aquí y otros, y que elevó la vida de los demás, es un chivito alto de jobo, comparado claro, con... No, más que aquí no. O sea, hemos sacado solamente en este año 1.200.000 dominicanos de la pobreza en un solo año. Dice el presidente, Sí, porque eso sí. no es verdad. Bueno, pero eso fue lo que le escribieron. Por eso el presidente se mostraba inseguro, tartamudo, balbuceando, Es que sudando. Es que uno debe sentirse incómodo leyendo Una un cosa que discurso usted tan no largo. cree y que no cree. No, porque no creo que él esté convencido de eso. Pero eso fue lo que los técnicos le escribieron y eso es lo que él tiene que leer. No, pero él Oye. es un hombre, por lo menos políticamente formado. Él no será un hombre muy Bueno, pero que es que él intelectual, no pero- puede abandonar el libreto a la hora de leer el discurso. Sí, pero me imagino que él se pasó una semana en eso, dándole los toquecitos. Sí, pero igual a él le suena bien y eso le ayuda bastante. Yo pienso, Willy, que temas importantísimos el presidente no lo tocó. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la inseguridad ciudadana. Fue muy por arribita. No dio ninguna alternativa. Parece que todo está bien, que con que la policía actúe se va a resolver el problema y no es verdad. Otro tema también es el de la migración. O sea, oye, la gente se rió cuando habló de los helicópteros, de los drones que va a mandar a la frontera, o los 900 soldados. Es que ahí no es que está el problema. O sea, no es mandando soldados que se va a resolver el problema de la frontera. Pero ¿usted cree que lo sabe o no lo sabe? Que ahí no está el problema. Él lo sabe. ¿Y entonces por qué manda 900 soldados? Porque se hace un bulto mediático, publicitario, y decía su amigo Facundo Cabral, No es amigo mío, no. Es argentino. bueno, pero es uno de los argentinos mejorcitos. Los argentinos son como los sureños. Y Facundo, hay excepción en todos los lados. Sí, hay excepción. Facundo decía que su abuelo decía que a lo que más les temía era, yo no digo eso porque muchos evangélicos que me están viendo me dicen, Son del sur. Fidel, ¿por qué tú usas esa palabra? Ajá. Decía, lo que más le teme a los pendejos, Ajá. porque son mayoría y están en toda parte. Donde usted llega ya está lleno de pendejos. Y Facundo decía. Y eligen hasta el presidente. Sí. O sea que es un tremendo frente, que no hay manera de cubrirse de ellos y descuidarse. Entonces, cuando el presidente da un discurso de ese tipo, la mayoría de los que lo están escuchando precisamente pertenecen a ese grupo. Y se convencen. Usted no lo compra, yo no lo compro, ni él no lo compra. Pero probablemente la mayoría de quienes los están escuchando sí se lo compran. ¿Usted sabe quién se lo compra? Un amigo mío Sí. de Palacio.
Bueno, tiene que, no, ese lo vende, ese no es que lo compra, ese Y no es que lo muchísimas. compra, es que lo vende, vende el discurso Mire, y los otros se lo compran. pero en términos, si usted tuviera que definir el discurso con una frase, ¿cuál sería? Fantasioso. No, es una palabra. Búsqueme una frase, alárgalo más, para yo ponerlo en Instagram, porque no lo puedo poner en YouTube, mi canal no funciona ahora. ¿Qué Ya cosa? no funciona. Usted O no desde sube las 10 de la usted no mañana. sube la entrevista mía, usted nada más sube lo de... Sí, ahí está todo. Ahí Ok. está todo. Pero el canal misteriosamente ahora está que ni para adelante ni para atrás. Bueno, yo pienso... También. Creo que el discurso fue mucha fantasía, ideal, pero sin aterrizar en el contexto que vive el pueblo dominicano. Por ejemplo, el presidente nos habló de que en este año 2017, que pasó a través de las microdevaluaciones, hubo al ciudadano normal se le afectó entre 15 y 20% de su poder adquisitivo. Habló de la inflación. De su poder adquisitivo. Sí, Es decir, sí. entonces, ¿cómo a un ciudadano que en un año se le afecta a un 15 o un 20% su poder adquisitivo puede estar en condiciones mejor de superar y trasvasar estamentos sociales? Pero De pasar de clase baja a clase media. O sea, Explíqueme. vendió el país de la clase media, sin embargo, Dígale a Franklin que aquí está pasando eso. en la práctica vemos lo contrario. O sea, no habló de la deuda, No. habla del crecimiento del PIB, pero Usted habla no de me la habla deuda. de la devaluación, eso le afecta a la gente. Como usted cobra en dólares, entonces Pero es que eso le rinde la más. devaluación lo sentimos todos Ajá. en el día a día. Pero él no habló de eso. No, es que no le interesa hablar de eso. O sea, le interesa hablar siempre la misma canción, que el turismo está creciendo, que los empleos de zona franca, Que las inversiones. que las inversiones. Pero entonces, ¿por qué usted cree que vienen tantas extranjeras. inversiones? Obviamente porque le beneficia bastante aquí. Es decir, a ellos. porque usted paga bajo salario, porque usted una serie de cosas, porque el gobierno le exonera todo, mientras entres en esos hielitos, después se lo quieren llevar y no encuentran cómo llevarse. Claro, ¿Eh? claro. Así es, o sea, es un negocio redondo y protegido. Usted vio lo que pasó, usted que tocó el tema de la migración en Chile. Están acusando a Michelle Bachelet de recibir 3.000 euros por cada haitiano, y hay muchísimos haitianos allá, de organismos internacionales. Pero lo Y están yo devolviendo. cuando vi eso dije, no den idea. No den idea, porque publican eso y Aquí viene alguien que aquí van a dice, comenzar a cobrar. 3.000 Y aquí lo estamos- por haitiano. ¿Qué usted piensa de eso? Usted es sureño. Chile se ha levantado, porque Chile es un país educado, con un nivel cultural bastante alto, y ha visto esta gente que llega sin costumbres, sin educación, a ensuciar la ciudad y a violar los principios legales. Por ejemplo, han devuelto cantidades porque van con documentos falsos. Pero igual la gente se está manifestando en la calle porque le están llevando un modelo cultural que choca con ellos. Negocios en la calle, sucio, haciendo lo que hacen aquí, como normal en República Dominicana. En Chile no es aceptable. Lo que ha querido hacer el alcalde en Santiago, que lo apoyamos, Abel Martínez, sí, es lo que está haciendo Chile. Pero aquí queremos satanizar a Abel Martínez y acusarlo. Pero ellos han dicho, no, aquí no van a venir a ensuciarnos la ciudad. Hay un alcalde, no sé de dónde es, de O'Neill, de San Francisco. De San Francisco de Macorís, ese es como medio violento ese alcalde. Y de mala manera ha sacado a los haitianos de todos los lados. Sí, ese sí. Pero ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo creo que A la buena. A la buena. ¿Y si ellos no se quieren ir? Bueno, pero migración tiene las herramientas para devolverlo. ¿Cuál herramienta tiene migración? Primero, hay que identificarlo, ¿no? Yo veo unos operativos que no me convencen. Por ejemplo, veo una guagua de migración que se tira a las 7 de la mañana a agarrar a los que van a trabajar. Pero no es a eso, no comencemos con eso, comencemos con los que están en el barrio vago, Sí, que no están haciendo nada. sí. Entonces, cuando se tiran en la mañana, agarran a los pobres que sí van a trabajar, que tienen un empleo. Porque le iba a decir eso, Fidel. ¿De qué vale usted poner guardias en la frontera? Supóngase usted que esos guardias son efectivos. Pero ¿y entonces qué hacemos con los ilegales que están aquí, que son bastantes?
Porque una cosa es diferenciar el estatus legal, ese es un ciudadano que cumple con todas las atribuciones para permanecer en República Dominicana y de no cometer un delito, tiene asegurada su estancia en el país. Exacto. Otra cosa es el individuo que cruzó irregular y que el Estado no tiene ni señales ni garantías de que ese individuo existe en términos físicos, aunque sabe que está aquí. ¿Qué hacemos? Creo que hay que regresarlo a su país. Y los organismos internacionales deberían apoyar en eso. Cuando a raíz de que terminó el terremoto, yo recuerdo que el PNUD estaba financiando para el regreso asistido y voluntario. Y creo que estaba dando algunos dolaritos para las personas que decidían regresar. El Estado debería buscar una salida de regresar a esos indocumentados, pero no hace nada con regresarlos si no hay un control en la frontera. Incluso muchos de ellos, cuando ya tienen un tiempito bueno aquí, permiten que migración lo lleve para que le dé la bola y no tener que pagar transporte. Lo llevan, van, visitan su familia, duran 2 semanas y regresan de nuevo. Porque las condiciones en la frontera siguen porosas y no hay ningún tipo de control. Ok, si yo le digo en una frase algo que yo puedo resumir, usted me puede contestar sí o no. Y si quiere, abunde. En materia de migración y la haitiana, aquí se ha hecho lo que nunca se ha hecho. No, se ha hecho lo que siempre se ha hecho. No, es que Sí. aquí no ha habido tanto haitiano como antes. Sí. Hoy, Bueno, no, ha aumentado, pero desde Trujillo, en este país, no se trata con una política de mediano y largo plazo el tema migratorio. pero aquí nunca ha habido una proporción tan alta. Yo no sé si en Haití hay tanto como aquí. Bueno, ha ido creciendo porque a medida que va aumentando la calamidad y el hambre en Haití, el flujo es mayor, Pero el flujo es bastante mayor. es mucho mayor. Pero me refiero a que las condiciones siguen siendo las mismas para ese tránsito. Nosotros, en los próximos... No son las mismas porque usted encuentra mucho más facilidad, inclusive aquí el Estado Dominicano le paga la legalización al extranjero. Bueno, mientras en esa usted va a parte sacar un acta de nacimiento y le cobran 500 pesos, 400 pesos, un acta de matrimonio y quién sabe cuánto le van a costar. Y no es paradójico el asunto. Ahí es donde viene el incentivo a esa migración. Que de hecho ahí sí cabe ahora señalar al empresariado. ¿Por qué razón? Aquí hay un empresariado que está creando las condiciones para hacernos dependientes de la mano de obra haitiana, ilegal, en la construcción, en el turismo y en la agricultura. Y es de manera intencional que lo están haciendo. Tal vez los 3 renglones internos más importantes. Claro, claro. Y ya algunos decían que, incluso me sorprendió que algunos decían que no era posible mantener el crecimiento en la construcción sin depender de la mano de obra haitiana. Pero me alegró que alguien le respondió que había que revisar los salarios. Si revisamos los salarios, usted puede estar seguro que esa mano de obra va a ser suplida por dominicanos desempleados. Obviamente un dominicano que paga impuestos, que paga electricidad, que paga renta, no va a trabajar al mismo precio que trabaja un haitiano que ni paga seguridad social, ni paga energía eléctrica, ni paga agua, Ni paga seguridad renta. social, no. Ni le pagan la seguridad social. O ni le pagan la seguridad Porque social. evitan ese tipo de Sí. costos. Entonces es obvio que es una mano de obra barata, pero ese ingeniero cotiza la obra al precio del libro, con todo lo power, y se economiza todo eso. El mismo agricultor también, y un Estado que no tiene una política de incentivo y de crear un liderazgo agrícola de relevo, obviamente que está incentivando que los jóvenes abandonen el campo y esa mano de obra tiene que ser suplida por mano de obra ilegal haitiana. Yo le hice la historia esta de lo que piensa el Dalai Lama. Se la hice, ¿verdad? Sí, sí. ¿Usted cree que eso puede pasar aquí en menor o mayor proporción? Bueno, pero si ¿O pasó, está pasando? si está pasando en Europa, Europa está siendo ahora mismo islamizada. Sí. La islamización europea es un hecho. O sea, en los próximos 15 años, Europa será islámica. Una parte.
Gran parte, la mayoría. Sí. Principalmente... Francia, España, No, porque Bélgica. tanto en España como Francia el catolicismo es muy fuerte. Ahora, No, mientras, Willy, pero en el tema del crecimiento demográfico, pero mientras más usted se va para el norte, donde la democracia es todavía más amplia, allí ellos tienen cabida porque se les respeta. sí. Pero España, por ejemplo, que ya el nivel de fertilidad de la mujer está en 1,7 o 1,8, por debajo de un 2%. Es insostenible un crecimiento demográfico con ese nivel de fertilidad. Pero las islámicas, las musulmanas, todavía paren 8 y paren 12. Las haitianas no. Las haitianas están en 5. En 5. Y Sí, nosotros los en dominicanos. 2,7. Es decir, que si vienen aquí, ellas te hacen en un año lo que el dominicano dura 2 años y medio. Exactamente. Pero los organismos internacionales siguen insistiendo con el control poblacional de las dominicanas. Ah. Los anticonceptivos, los preservativos, El aborto. el aborto. Todo eso, ok, es un tema migratorio, pero entonces, ¿cómo le queda al gobierno? ¿Cómo queda en la historia el gobierno? Yo decía, miren, tengan cuidado porque le van a señalar, inclusive los libros de historia, como traidor. Fíjense cómo determinados pasajes de la historia a determinados individuos se les llama traidor, se les llama esto, y yo me imagino que esos individuos al momento de vivir su vida Pensaban que lo estaban haciendo bien. que lo estaban haciendo bien. Entonces yo le digo, presidente, mire eso, después los libros de historia le van a decir el traidor Danilo Medina y usted no va a querer eso, ¿verdad? Eso era mi llamado, porque yo hago cosas constructivas. Lo que pasa es que cuando usted tiene la cabeza cuadrada, asesores con la cabeza cuadrada le dicen una cosa que yo no he dicho. Pero en el fondo es un mensaje para que se corrijan las cosas. No. ¿Usted qué piensa? Yo creo que sí, que debe ser proactivo y intencional. Sentémonos en una mesa y vamos a poner 10 puntos básicos para una política de mediano y largo plazo de control fronterizo y migratorio. Ya se acabó el tiempo. Aquí me cortan antes. Desde que usted está hablando lo cortan. ¿Por qué? Eso es Lora que no quiere saber de usted. Eso es usted que llama para allá. Mire, la próxima vez hablaremos de otros puntos, hablaremos de educación, que hay un lío ahí, y usted tiene con qué responder. Usted no pertenecía a un grupo que tenía que ver con eso. Somos parte del Consejo Económico y Social, donde se discutió el acuerdo, el pacto educativo. No lo han sacado. No, al contrario, me están ascendiendo ahora. Ah, qué bien. Usted está pegado. Usted es del sur. Aquí, este gobierno es del sur. Fidel. Gracias, hermano. Me gusta que me den la mano así. Gracias. Gracias, que Dios lo bendiga. Amén. Y a mí me proteja. Amigos, esperemos que la página de YouTube esté lista ya, que sea un error de YouTube. No hemos podido acceder. Y si no, Danilo, por favor, ayúdame con quién es. ¿Quién es que tiene que ver con eso? El Indotel. Me están hackeando, Dios mío. Bye bye. Volvemos mañana.